Hay un momento en la vida donde ya no es el dolor lo que te pesa, es la sensación de que nada se mueve. No estás mal del todo, pero tampoco estás bien. No estás perdido completamente, pero tampoco sabes hacia dónde vas. Y lo más inquietante es que todo parece estar normal. Tu rutina funciona, tu entorno sigue igual, las cosas no se están cayendo, pero dentro de ti algo no encaja, como si estuvieras viviendo una versión de tu vida que ya no te representa, pero que sigues sosteniendo por inercia. Si esto te resuena, quédate. No porque aquí haya una solución rápida, sino porque esto que sientes tiene una raíz más profunda de lo que parece. Y entenderla cambia mucho más que cualquier consejo superficial, porque el estancamiento no siempre se siente como fracaso, a veces se siente como estabilidad. Y esa es la trampa, porque cuando algo no duele lo suficiente, es fácil quedarse. Es fácil convencerte de que no está tan mal, de que puede ser peor, de que mejor esto que nada. Y así pasa el tiempo, no con grandes errores, con pequeñas decisiones que no cuestionas. Te quedas en conversaciones que ya no te nutren, en trabajos que ya no te retan, en relaciones donde ya no creces, en versiones de ti que ya no se sienten vivas, pero sí cómodas. Y esa comodidad es peligrosa, no porque sea mala en sí, sino porque puede convertirse en una forma de anestesia, una forma silenciosa de no confrontar lo que sabes, pero no quieres enfrentar. Porque si te detienes un segundo y eres honesto, hay una parte de ti que ya sabe que algo ya no está alineado, sabe que te estás quedando por razones que no tienen que ver con crecimiento, sabe que hay algo más, pero no sabes cómo llegar ahí. Y ese no saber cómo se convierte en excusa, en pausa, en espera. Y ahí es donde muchas personas se quedan años, no porque no quieran avanzar, sino porque no quieren atravesar lo que implica moverse. Porque moverse incomoda, implica soltar lo conocido, implica dejar una identidad que ya dominabas, implica entrar en un espacio donde no tienes control. Y el cerebro odia eso. Prefiere lo predecible, aunque no sea satisfactorio. Prefiere lo seguro, aunque no sea pleno. Y eso tiene una base muy concreta. Tu sistema nervioso no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para mantenerte a salvo. Y lo conocido, aunque no te haga crecer, se siente más seguro que lo desconocido. Por eso, muchas veces no te vas. No porque no veas el problema, sino porque tu cuerpo interpreta el cambio como amenaza. Y ahí entra algo que casi nadie conecta con el estancamiento. La dopamina. No la dopamina intensa de los grandes logros. La dopamina constante de lo familiar. Pequeñas recompensas diarias. La rutina que ya conoces. Las conversaciones, que no exigen mucho. Las dinámicas donde sabes cómo moverte. Las validaciones pequeñas pero constantes. Todo eso mantiene tu sistema en una zona cómoda. No te impulsa, pero tampoco te desestabiliza. Demasiado. Y eso crea un equilibrio extraño. No estás creciendo, pero tampoco estás colapsando. Y ese punto medio es donde mucha gente se queda atrapada. Porque no hay suficiente dolor para irte, pero tampoco suficiente satisfacción para quedarte en paz. Y entonces aparece esa sensación. Difusa, constante, difícil de explicar, como si algo dentro de ti estuviera apagándose lentamente, no de golpe, poco a poco. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que estás sosteniendo hoy lo haces por miedo a moverte? No es fácil responder eso, porque implica ver cosas que has normalizado, implica reconocer que quizá no estás donde quieres, pero te has acostumbrado tanto que ya no lo cuestionas. Y eso no es debilidad, es adaptación. Aprendiste a quedarte, a sostener, a aguantar, a hacer que funcione. Y eso, en algún momento, fue necesario. Pero lo que en un momento te sostuvo puede convertirse después en lo que te limita. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque una parte de ti quiere moverse
pero otra quiere quedarse. Una parte siente que ya no encaja, pero otra teme lo que viene después. Y vivir en esa tensión desgasta. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dividido entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que sientes y lo que sostienes. Y esa división es el verdadero estancamiento. No es que no avances afuera, es que no avanzas dentro, porque sigues eligiendo lo que te mantiene cómodo en lugar de lo que te haría crecer. Y crecer no siempre se siente bien. Implica incomodidad, implica duda, implica momentos donde no sabes si estás haciendo lo correcto, pero también implica algo que el estancamiento nunca te va a dar. Movimiento interno. La sensación de que estás vivo, de que estás expandiéndote, de que estás saliendo de lo automático. Y eso vale mucho más de lo que parece. Pero para llegar ahí hay que atravesar algo que casi nadie quiere sentir. El momento donde decides dejar de quedarte, aunque todavía no tengas claro a dónde vas. Y ese momento es donde empieza todo. Y no se ve como una decisión clara. No es un ya está, me voy y todo cambia. Es más confuso, más silencioso. Es cuando algo dentro de ti deja de convencerse con las mismas excusas de siempre. Cuando ya no te tranquiliza decir no está tan mal. Cuando ya no te alcanza a pensar puede mejorar. Cuando ya no te sirve distraerte para no sentirlo. Porque hay algo que ya no puedes ignorar. Esa sensación de estar quedándote cuando sabes que podrías moverte. Y ahí empieza una incomodidad distinta. No la incomodidad del cambio, la incomodidad de seguir igual. Y eso cambia todo, porque mientras la incomodidad está en cambiar, te quedas. Pero cuando la incomodidad empieza a estar en no cambiar, algo se rompe. Ya no puedes descansar igual en lo conocido. Ya no puedes repetir la rutina sin sentir ese ruido interno. Ya no puedes sostener las mismas conversaciones sin notar lo vacías que se sienten. Ya no puedes mirar tu día sin preguntarte, aunque sea por un segundo, ¿esto es todo? Y esa pregunta pesa, porque no es una que quieras responder rápido, no es una que tenga una solución inmediata, pero es una que no puedes dejar de escuchar una vez que aparece. Y aquí es donde muchas personas hacen algo muy común. Intentan callarla, se llenan de ruido, más contenido, más distracciones, más trabajo, más actividad. Cualquier cosa que evite ese momento de silencio donde la verdad aparece. Porque el silencio revela. Revela lo que no estás enfrentando. Revela lo que sabes, pero no estás diciendo. Revela lo que ya no encaja, pero sigues sosteniendo. Y eso incomoda. Pero también es necesario, porque si no puedes quedarte en ese silencio, vas a seguir tomando decisiones desde la evitación. Y eso te mantiene exactamente en el mismo lugar. El estancamiento no se sostiene porque no sabes qué hacer. Se sostiene porque evitas sentir lo que implicaría hacerlo. Esa es la raíz. No es falta de información, es resistencia emocional, resistencia a la incomodidad, resistencia a la incertidumbre, resistencia a dejar atrás algo que, aunque ya no te haga bien, te resulta familiar. Y lo familiar tiene un poder enorme, porque te da la ilusión de control. Sabes cómo se siente, sabes cómo moverte ahí, sabes qué esperar. Aunque no te guste, lo conoces. Y el cerebro prefiere eso antes que lo desconocido, aunque lo desconocido sea mejor para ti. Y aquí aparece algo clave. El estancamiento no es solo quedarte en un lugar físico o en una situación externa, es quedarte en una identidad, en una versión de ti que ya aprendiste a manejar, pero que ya no te representa completamente. Y soltar una identidad es difícil, porque no solo dejas una situación, dejas una forma de verte, una forma de ser reconocido, una forma de entender quién eres. Y eso genera una sensación muy particular, inseguridad, no porque no valgas, sino porque estás saliendo de lo que conoces de ti. Y ahí es donde muchas personas se frenan,
no porque no puedan avanzar, sino porque no saben quién van a ser si lo hacen. Y esa incertidumbre pesa, porque el ser humano necesita una sensación de identidad, necesita saber, aunque sea de forma aproximada, quién es. Y cuando esa identidad empieza a moverse, todo se siente inestable. Pero aquí hay algo importante. Esa inestabilidad no es un error, es una transición. Es el espacio entre lo que ya no eres y lo que todavía no terminas de construir. Y ese espacio incomoda, porque no hay respuestas claras, no hay garantías, no hay validación inmediata. Solo hay una sensación de estar en medio de algo. Y ese en medio es donde mucha gente retrocede. Vuelve a lo conocido, a lo cómodo, a lo que ya sabe manejar. No porque sea mejor, porque es más seguro. Pero cada vez que haces eso, refuerzas el patrón. Refuerzas la idea de que no puedes sostener lo nuevo, de que necesitas volver atrás para sentirte estable. Y eso te mantiene girando en lo mismo. Por eso el cambio real no empieza cuando sabes qué hacer. Empieza cuando dejas de escapar de lo que sientes al no hacerlo. Cuando puedes quedarte en esa incomodidad sin anestesiarla de inmediato. Cuando puedes reconocer, esto ya no me llena. Y no sé exactamente qué sigue, pero quedarme aquí ya no es opción. Esa claridad, aunque sea incómoda, es un punto de quiebre, porque ya no estás dormido en la rutina, ya estás viendo. Y ver cambia todo. No porque te dé una solución inmediata, porque ya no puedes volver a ignorarlo igual. Y eso te empuja. No desde la presión externa, desde una incomodidad interna que ya no puedes tapar tan fácil. Y aquí es donde empieza algo diferente. No el cambio visible, el cambio interno. Empiezas a cuestionar más, a observarte más, a notar cuándo estás actuando por costumbre y cuándo desde elección. Empiezas a darte cuenta de cuántas cosas haces en automático, cuántas decisiones no son realmente decisiones, son repeticiones. Y eso despierta algo. Conciencia, no la conciencia teórica, la que sientes en el cuerpo, la que te hace notar que algo no encaja mientras lo estás haciendo. Y esa conciencia es incómoda, pero también es necesaria, porque sin ella sigues repitiendo. Con ella, aunque sea más difícil, empiezas a tener una opción, la opción de hacer algo distinto. Y esa opción es el inicio del movimiento. No grande, no perfecto, pero real. Y eso es lo que empieza a romper el estancamiento desde adentro. Y cuando aparece esa opción, no siempre se siente como libertad. Muchas veces se siente como presión, porque ahora ya no puedes decir no, sé, ahora sabes. Sabes que te estás quedando, sabes que no estás creciendo, sabes que hay algo que necesitas cambiar. Y eso cambia la carga. Antes era confusión, ahora es claridad, incómoda, y la claridad incómoda pesa más que la ignorancia, porque ahora la responsabilidad es tuya, no de las circunstancias, no de las personas, no del momento, tuya. Y eso es lo que muchas veces paraliza, porque moverte no es solo tomar una decisión externa, es asumir lo que viene con esa decisión, la duda, el error, la incomodidad, el no saber si estás haciendo lo correcto. Y aquí es donde aparece uno de los errores más comunes, esperar a sentirte seguro para moverte. Pero eso casi nunca pasa, porque la seguridad no viene antes del cambio, viene después de sostenerlo. Primero te mueves, luego tú. Sistema aprende que puedes sostener eso, no al revés. Y si sigues esperando sentirte listo, vas a seguir esperando. Porque el cerebro siempre va a encontrar razones para quedarse donde está. Siempre va a decir, no es el momento. Mejor cuando tenga más claridad. Voy a esperar un poco más. Y ese un poco más se vuelve meses, años. No porque no puedas avanzar, porque sigues postergando la incomodidad inevitable. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. El estancamiento no es falta de movimiento, es exceso de postergación. Postergas decisiones, postergas conversaciones, postergas cambios.
No porque no sepas, porque no quieres sentir lo que implica hacerlos. Y eso crea una ilusión muy peligrosa, la ilusión de que estás pensándolo, cuando en realidad estás evitándolo. Y eso se siente distinto. Pensar abre posibilidades, evitar las cierra. Pensar te acerca a la acción, evitar te mantiene en el mismo lugar. Pero como ambas cosas ocurren en tu gardes, es fácil confundirlas. Te dices que estás reflexionando cuando en realidad estás dando vueltas. Y dar vueltas cansa, cansa más que avanzar, porque no llegas a ningún lado, pero tampoco te quedas en paz. Estás en medio, siempre en medio, y ese en medio es el territorio del estancamiento. Ni te vas, ni te quedas con convicción, solo permaneces, y permanecer sin convicción desgasta más que elegir, porque elegir, aunque duela, te da dirección, mientras que permanecer te deja en suspensión. Y vivir en suspensión drena energía constantemente. Por eso hay personas que se sienten agotadas sin haber hecho cambios grandes, porque llevan mucho tiempo sosteniendo decisiones no tomadas. Y cada decisión no tomada ocupa espacio mental, se queda abierta, como una pestaña que nunca cierras. Y con el tiempo tienes demasiadas abiertas. Demasiadas cosas que sabes que deberías enfrentar, pero no enfrentas. Y eso genera saturación, no visible, pero real. Por eso te cuesta concentrarte, por eso te sientes disperso. Todo parece más pesado de lo que debería. No es solo lo que haces, es lo que estás evitando hacer, y eso pesa más. Pero aquí hay algo importante. Moverte no significa hacerlo perfecto, no significa tener todo claro. No significa saber exactamente qué va a pasar. Significa algo mucho más simple. Dejar de seguir haciendo lo mismo cuando ya sabes que no te está llevando a donde quieres. Y eso es un punto de quiebre. Porque ya no necesitas tener el plan completo, solo necesitas dejar de repetir el patrón. Y eso empieza en algo muy concreto. Detectar cuándo estás actuando desde inercia, cuándo estás haciendo algo porque siempre lo has hecho, no porque realmente lo elijas. Cuándo estás sosteniendo algo porque ya invertiste mucho, no porque tenga sentido seguir. Y eso conecta con algo muy profundo, el miedo a perderlo. Invertido, tiempo, energía, emoción, esfuerzo. Y ese miedo te hace quedarte más tiempo del necesario, porque piensas, ya invertí demasiado como para soltarlo ahora. Pero hay algo que casi nadie dice, quedarte más tiempo no recupera lo invertido, lo aumenta, aumenta el costo, más tiempo, más energía, más desgaste, y eso hace que salir sea cada vez más difícil. Por eso muchas personas se quedan tanto, no porque no vean, porque ya han invertido demasiado. Y salir implicaría aceptar algo incómodo, que no funcionó como esperaban. Y eso toca el ego, toca la identidad, toca la idea que tenían de sí mismos. Y entonces prefieren seguir antes que aceptar. Pero ahí es donde el estancamiento se vuelve crónico. Cuando ya no estás eligiendo, estás sosteniendo por miedo a soltar. Y eso no es vida, es resistencia. Y vivir en resistencia agota más que cualquier cambio, porque estás peleando contra algo que ya sabes, contra esa parte de ti que quiere moverse, contra esa incomodidad que no desaparece, contra esa sensación de que estás quedándote más de lo que deberías, y esa pelea te desgasta por dentro. Por eso el cambio no empieza con acción masiva, empieza con honestidad, con poder decirte, sin suavizarlo, esto ya no me está haciendo crecer, esto ya no tiene sentido para mí, esto lo estoy sosteniendo por miedo, no por convicción. Esa claridad, aunque incomode, libera, porque corta la ilusión. Y cuando se corta la ilusión, aparece algo nuevo. Responsabilidad, no como carga, como posibilidad. La posibilidad de hacer algo distinto, no perfecto, distinto. Y eso es lo que empieza a romper el estancamiento de verdad, no el movimiento externo inmediato, el cambio interno que deja de justificar lo que ya no encaja.
Y cuando eso ocurre, aunque no te hayas movido aún, ya no estás en el mismo lugar. Y cuando dejas de justificar lo que ya no encaja, aparece algo que no siempre es cómodo, pero sí muy claro. Te quedas sin excusas. Ya no puedes decir que no te das cuenta. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes decir que tal vez no es para tanto, porque lo viste. Y cuando lo ves, algo cambia. No necesariamente en lo que haces de inmediato, pero sí en cómo te sientes al seguir igual. Antes podías sostenerlo sin tanto ruido. Ahora, cada vez que repites el mismo patrón, se siente más pesado, más evidente, más incómodo, más difícil de ignorar. Y eso no es un problema, es el inicio del movimiento real. Porque cuando algo empieza a incomodarte más por quedarte que por moverte, es cuestión de tiempo, no porque tengas que forzarte, porque tu propio sistema ya no puede sostener lo mismo sin reaccionar. Y ahí es donde muchas personas cometen otro error. Intentan hacer un cambio radical. Cortar todo, moverse de golpe, tomar decisiones impulsivas para salir rápido de esa incomodidad. Pero el cambio real no siempre es así, no siempre es explosivo. Muchas veces es mucho más silencioso. Empieza en microdecisiones, en pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que cambian la dirección. Como dejar de responder desde el automático, como empezar a decir pequeñas verdades, como dejar de sostener conversaciones que no te aportan, como no llenar cada espacio vacío con distracción. Eso parece poco, pero no lo es, porque rompe la inercia, y la inercia es lo que mantiene el estancamiento. No es que no puedas avanzar, es que sigues haciendo lo mismo, y hacer lo mismo refuerza lo mismo. Por eso, el primer movimiento no tiene que ser grande, tiene que ser distinto. Distinto a lo que siempre haces, distinto a cómo siempre reaccionas, distinto a cómo siempre te adaptas. Y eso empieza a generar algo. Incomodidad, sí, pero también dirección. Porque por primera vez no estás repitiendo, estás eligiendo. Y elegir cambia la experiencia completamente. Porque cuando eliges, incluso si no es perfecto, hay algo dentro de ti que se activa. Responsabilidad, no como carga, como poder. El poder de saber que puedes intervenir en tu propia vida. Que no todo está definido por lo que ya venías haciendo. Que puedes cambiar pequeñas cosas y esas pequeñas cosas pueden alterar el resultado. Y eso es lo que empieza a construir movimiento. No el cambio externo inmediato, el cambio interno que permite sostener lo externo después. Y aquí es donde aparece algo que muchas personas no anticipan. El miedo no desaparece cuando empiezas a moverte, aparece más, porque estás saliendo de lo conocido, estás entrando en un espacio donde no tienes referencias claras, donde no sabes exactamente qué va a pasar, y eso activa tu sistema, aumenta la incertidumbre, aumenta la duda, aumenta la necesidad de volver atrás. Y aquí es donde se define todo, no en la ausencia de miedo, en tu relación con él. Si cada vez que aparece el miedo, retrocedes, refuerzas el estancamiento. Si empiezas a moverte con miedo, aunque sea en pasos pequeños, empiezas a construir algo nuevo. Y eso es clave, porque el crecimiento no ocurre cuando te sientes listo. Ocurre cuando decides avanzar, incluso sin sentirte completamente preparado. Y eso no es imprudencia, es evolución. Porque si esperas a tener certeza total, no te mueves. Pero si aceptas que la certeza viene después, entonces puedes empezar. Y aquí aparece una diferencia importante. Moverte no significa abandonar todo de golpe. Significa dejar de abandonar lo que sabes internamente. Significa dejar de ignorar esa voz que ya te dijo que algo no encaja. Significa dejar de justificarlo, que claramente no te está llevando a donde quieres. Y eso cambia la relación contigo. Empiezas a confiar más. No porque todo esté claro, porque estás actuando en coherencia. Y la coherencia genera confianza interna.
No necesitas que todo funcione perfecto para sentirte bien. Te basta con saber que estás actuando desde un lugar más honesto. Y eso estabiliza. No elimina la duda, no elimina la incomodidad, pero reduce la contradicción. Y vivir con menos contradicción cambia muchísimo, porque ya no estás dividido todo el tiempo, ya no estás peleando contigo, ya no estás sosteniendo dos versiones de ti que van en direcciones opuestas. Empiezas a alinearte y esa alineación genera algo muy importante, energía. Energía que antes se iba en justificar, en evitar, en sostener lo que no encajaba. Ahora empieza a liberarse. Y esa energía es la que necesitas para moverte de verdad, no para reaccionar, para construir. Pero todavía hay algo más, algo que aparece cuando empiezas a salir del estancamiento y que muchas personas no esperan. Una sensación extraña, como si ya no encajaras del todo, ni en lo viejo ni en lo nuevo. Y ese punto es más importante de lo que parece, porque es donde realmente empieza la transformación. Y ese punto, donde ya no encajas del todo en lo viejo, pero todavía no te sientes parte de lo nuevo, es uno de los más inestables de todo el proceso, porque ahí no tienes referencias claras. Antes sabías cómo moverte, sabías qué decir, sabías cómo reaccionar. Ahora, no tanto. Lo que antes te parecía normal ya no te convence, pero lo nuevo todavía no lo dominas. Y eso genera una sensación muy específica, desubicación, como si no terminaras de pertenecer a ningún lado. Y ahí es donde muchas personas se asustan, no porque estén haciendo algo mal, sino porque interpretan esa incomodidad como señal de error. Piensan, tal vez estaba mejor antes, tal vez estoy complicando todo, tal vez debería volver a lo que ya conocía. Y ese pensamiento es peligroso, porque no viene de claridad, viene de la incomodidad de no tener suelo firme todavía, y tu sistema quiere eso, quiere estabilidad, quiere saber dónde está parado, aunque ese lugar no te haga crecer. Por eso, cuando entras en esta etapa, la tentación de volver atrás aumenta. No porque lo anterior sea mejor, porque es más familiar. Pero aquí hay algo clave. Esta sensación de desubicación no es un error, es una señal de que estás saliendo del patrón, una señal de que ya no estás operando en automático, una señal de que algo en ti se está reorganizando, y reorganizarse no es cómodo, porque implica soltar estructuras internas, formas de pensar, formas de reaccionar, formas de relacionarte. Todo eso empieza a moverse. Y cuando se mueve, te sientes inestable. Pero esa inestabilidad es parte del crecimiento. No puedes construir algo nuevo sin atravesar un momento donde lo viejo ya no te sostiene y lo nuevo todavía no está firme. Ese espacio intermedio es inevitable. Y aquí es donde se define si avanzas o regresas. Porque no, necesitas tener todo claro para seguir. Necesitas poder sostener ese no sé, ese no saber exacto, ese no tener todas las respuestas, ese no sentirte completamente seguro, porque si no puedes sostener eso, vas a buscar refugio en lo conocido, aunque ya sepas que no es para ti. Y eso te devuelve al mismo lugar, pero ahora con más conciencia, y eso se siente peor, porque ya no es ignorancia, es repetición consciente. Y repetir consciente desgasta mucho más. Por eso esta etapa es tan importante, porque aquí no se trata de hacer grandes movimientos, se trata de sostener. Sostener la incomodidad sin huir. Sostener la duda sin paralizarte. Sostener el proceso sin exigirte resultados inmediatos. Y eso es madurez, no la que se ve desde afuera, la que se siente adentro, la capacidad de no colapsar cuando no tienes todo resuelto. Y eso se entrena, no con teoría, con presencia. Con momentos donde en lugar de correr, te quedas. Donde en lugar de llenar el vacío, lo observas. Donde en lugar de volver atrás,
das un paso pequeño hacia adelante. Y esos pasos pequeños son los que construyen lo nuevo, no los saltos grandes, los microajustes, las decisiones sutiles, las elecciones que nadie ve, pero que cambian la dirección, como dejar de reaccionar igual, como empezar a elegir distinto, como no volver a lo que ya sabes que no te sirve, aunque te dé calma momentánea. Eso construye identidad. Una identidad que no viene de lo que siempre fuiste, sino de lo que empiezas a elegir. Y aquí es donde aparece algo muy importante: paciencia. Pero no la paciencia pasiva, no la de esperar a ver qué pasa. La paciencia activa, la de sostener el proceso aunque no veas resultados inmediatos, la de confiar en que el movimiento interno, tarde o temprano, se va a reflejar afuera, porque ese es otro error común. Querer resultados rápidos, querer sentirte mejor de inmediato, querer que todo se ordene rápido, querer tener claridad total en poco tiempo. Pero el crecimiento real no funciona así, no es lineal, no es rápido, no es cómodo, es progresivo, es acumulativo, es el resultado de muchas pequeñas decisiones coherentes. Y esas decisiones al inicio no se ven, pero se sienten. En cómo te relacionas contigo, en cómo ya no te traicionas tanto, en cómo empiezas a elegir distinto. Y eso poco a poco cambia todo. Pero hay algo más que empieza a aparecer aquí, algo que no tiene que ver con el entorno, sino contigo. Empiezas a descubrir partes de ti que antes no tenían espacio, partes que estaban tapadas por la rutina, por la inercia, por la repetición. Y cuando el estancamiento empieza a romperse, esas partes emergen. Y eso también incomoda, porque no sabes bien qué hacer con ellas. No sabes cómo integrarlas, no sabes cómo expresarlas, pero sabes que están ahí. Y eso es una señal de vida, de que no estabas creciendo, pero tampoco estabas muerto. Solo estabas contenido. Y ahora algo se está abriendo. Y abrirse siempre implica un poco de caos. Pero ese caos es creativo, no destructivo. Es el caos que precede al orden nuevo. Y ahí, si no huyes, si no vuelves atrás, si no te anestesias otra vez, empieza a aparecer algo muy distinto. No solo movimiento, dirección. Y cuando empieza a aparecer dirección, algo cambia de una forma muy profunda. Porque una cosa es moverte por incomodidad y otra muy distinta es empezar a moverte con sentido. Al principio, muchas personas solo quieren salir de donde están, salir del cansancio, salir de la rutina, salir de la sensación de estar perdiendo tiempo, salir de la versión de sí mismas que ya no soportan. Pero eso, por sí solo, no siempre alcanza. Porque huir de un lugar no es lo mismo que construir otro. Y ahí está una de las claves más importantes de todo este proceso. No basta con saber de qué quieres salir. Necesitas empezar a descubrir hacia dónde sí quieres ir. Y esa pregunta cambia todo. Porque ya no se trata solo de dejar atrás lo que estanca, se trata de empezar a reconocer lo que sí te expande, lo que sí te despierta, lo que sí te devuelve energía, lo que sí te hace sentir más presente, más vivo, más tú. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando has pasado mucho tiempo estancado, al principio no siempre sabes responder eso. No porque no exista una respuesta, sino porque llevas demasiado tiempo desconectado de ti, de tus ganas reales, de tu curiosidad, de lo que te mueve sin necesidad de aprobación. Y entonces pasa algo muy común. Te preguntas qué quieres y no sabes. O respondes con cosas muy generales. Quiero sentirme mejor, quiero avanzar, quiero cambiar, pero todavía no hay forma, todavía no hay cuerpo. Y eso desespera un poco, porque una parte de ti quiere certezas, quiere una señal clara, quiere una dirección exacta. Pero la dirección real no siempre llega como una revelación. Muchas veces llega como una sensación, una pequeña expansión, una curiosidad distinta. Un alivio raro cuando imaginas una vida menos automática. Una incomodidad clara cuando piensas en quedarte igual. Y esas señales importan mucho.
porque antes vivías completamente guiado por lo conocido. Ahora empiezas a guiarte también por lo que se siente más verdadero. Y eso, aunque parezca sutil, es enorme. Porque empiezas a dejar de preguntarte solo qué sería más seguro para empezar. A preguntarte también qué me acerca más a mí. Esa pregunta es profundamente distinta, porque no habla solo de resultados, habla de identidad, habla de quién te estás volviendo mientras eliges. Y ahí es donde el estancamiento pierde fuerza, porque ya no estás pensando solamente en lo que puedes perder si cambias. Empiezas a ver también lo que sigues perdiendo si no cambias. Tu energía, tu presencia, tu claridad, tu tiempo, tu posibilidad de convertirte en alguien más honesto contigo. Y eso pesa. Pesa de una manera muy seria cuando por fin lo ves. Porque ya no es solo estoy incómodo, es me estoy quedando lejos de mí. Y esa frase toca algo muy hondo. Porque una persona puede soportar muchas cosas, pero hay un punto donde ya no quiere seguir viviendo lejos de sí misma, lejos de su deseo real, lejos de su capacidad de crecer, lejos de su propia expansión. Y cuando llegas ahí, cambia tu relación con el miedo. No desaparece, pero deja de tener el monopolio, porque ahora hay algo más fuerte, que el miedo a moverte, el cansancio de quedarte donde ya no vives de verdad. Y eso te empuja, no desde la desesperación, desde una verdad más limpia, la verdad de que seguir igual ya no es neutral, ya no es una opción segura, ya no es una pausa inocente, es una renuncia lenta. Y cuando lo ves así, empezar a moverte deja de sentirse como un riesgo exagerado, empieza a sentirse como una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, respeto por tu mente, respeto por esa parte de ti que todavía quiere más de la vida, no en cantidad, en profundidad. Y aquí es donde muchas cosas se reordenan. Empiezas a elegir con otro criterio, ya no solo por costumbre, ya no solo por miedo, ya no solo por lo que esperan de ti. Empiezas a mirar algo más. Si eso que haces te expande o te encoge, si te despierta o te apaga, si te exige crecer o te mantiene girando en lo mismo. Y esa forma de mirar cambia muchísimo, porque ya no evalúas las cosas solo por su comodidad inmediata. Empiezas a evaluar también su efecto en tu vida interna. ¿Qué versión de ti alimentan? ¿Qué tipo de energía dejan en ti? ¿Qué tipo de futuro construyen, aunque sea lentamente? Y eso te da una brújula, no perfecta, pero real. Y esa brújula no siempre apunta a lo más fácil. Muchas veces apunta a conversaciones incómodas, a decisiones que dan miedo, a espacios donde no dominas todo, a versiones de ti que todavía se sienten torpes, pero aún así se siente más vivo. Y eso importa, porque crecer no siempre se siente estable, pero casi siempre se siente vivo. Mientras que el estancamiento, aunque por momentos parezca tranquilo, se siente opaco, repetitivo, pesado, sin expansión. Y esa diferencia el cuerpo la sabe. Tu cuerpo sabe cuando algo te apaga, sabe cuando algo te drena, sabe cuando algo te está pidiendo menos de lo que podrías ser. Pero para escuchar eso hay que estar presente. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Mucha gente dice que quiere crecer, pero en realidad quiere crecer sin incomodarse. Quiere cambio sin pérdida. Quiere expansión sin incertidumbre. Quiere una nueva vida sin atravesar el desorden que implica dejar la anterior. Y eso no existe. Toda evolución real desordena algo. Tu rutina, tu identidad, tus relaciones, tu narrativa sobre quién eras. Porque si nada se desordena, probablemente no te estás moviendo tanto como crees. Y entender eso te prepara. Te prepara para no asustarte cuando aparezca el caos natural del crecimiento. Porque sí, va a aparecer. Va a haber días donde dudes, días donde extrañes la facilidad de lo viejo, días donde te preguntes si no estabas mejor cuando no te hacías tantas preguntas. Pero eso no significa que vas mal, significa que estás dejando de vivir anestesiado. Y cuando dejas la anestesia, primero se siente más incomodidad,
más vacío, más conciencia, pero también más verdad. Y desde la verdad se puede construir algo real, no algo perfecto, no algo inmediato, algo real, algo que sí tenga raíz en ti, algo que no dependa únicamente de aguantar, algo que no se sostenga solo porque ya estabas ahí. Y eso vale muchísimo. Porque por primera vez, tal vez en mucho tiempo, ya no estás pensando solo en sobrevivir tu vida. Empiezas a preguntarte cómo quieres vivirla. Y esa pregunta, cuando de verdad la tomas en serio, no te deja volver atrás tan fácil, porque despierta una parte de ti que ya no quiere conformarse con lo conocido si lo conocido te está apagando. Despierta una parte de ti que ya no quiere medir la paz solo por ausencia de conflicto, sino también por presencia de sentido. Y ese sentido no aparece completo de una sola vez. Se construye, con decisiones pequeñas, con momentos donde eliges no volver al automático, con actos silenciosos de honestidad. Y poco a poco, eso empieza a darte algo que antes quizá no tenías tan claro. Confianza en tu propia capacidad de crear una vida distinta. No porque ya sepas exactamente cómo, sino porque ya no te ves como alguien condenado a repetir lo mismo. Y eso es un cambio enorme, porque cuando dejas de verte como alguien atrapado, empiezas a comportarte como alguien que puede elegir. Y cuando empiezas a elegir, aunque sea torpemente, aunque sea lento, aunque sea con miedo, el estancamiento ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque puede seguir apareciendo la duda, puede seguir apareciendo la nostalgia por lo conocido, puede seguir apareciendo el impulso de postergar, pero ahora también aparece otra cosa, una parte de ti que sabe que quedarse igual ya no cuesta menos, y esa parte es la que empieza a llevarte hacia una vida más consciente, más incómoda a veces, sí, pero también mucho más tuya. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, aparece algo que no es inmediato, pero sí inevitable. Empiezas a verte distinto, no porque hayas cambiado todo afuera, porque ya no te estás mirando desde la misma narrativa. Antes te veías como alguien que no sabía qué hacer, como alguien que no encontraba el momento, como alguien que necesitaba más claridad. Ahora, empiezas a verte como alguien que está eligiendo. Y eso cambia completamente la identidad, porque la identidad no se construye con lo que dices que quieres hacer, se construye con lo que haces repetidamente. Y cuando empiezas a tomar decisiones distintas, aunque sean pequeñas, tu identidad empieza a moverse. Empiezas a dejar de ser la persona que se queda para convertirte en la persona que se cuestiona, luego en la persona que se da cuenta, luego en la persona que actúa aunque no esté listo del todo. Y ese cambio es profundo, porque ya no estás atrapado en la misma historia. Estás escribiendo otra, no perfecta, pero más consciente. Y aquí aparece algo muy importante. El estancamiento no solo te detiene en lo externo, te define en lo interno. Te hace creer que eres alguien que no cambia, que no avanza, que no puedes salir de ciertos patrones. Y cuando empiezas a romper eso, aunque sea un poco, esa creencia se debilita. Empiezas a ver que sí puedes moverte, no de golpe, pero puedes. Y eso es peligroso. No en el mal sentido, en el sentido de que ya no puedes volver a creerte completamente esa historia limitante, porque ya viste que no es toda la verdad. Y cuando una creencia se rompe, aunque sea un poco, ya no vuelve a sostenerse igual. Y eso te empuja. No con presión, con posibilidad. La posibilidad de que tu vida no está tan fija como pensabas. La posibilidad de que puedes construir algo distinto. La posibilidad de que no estás condenado a repetir. Y eso abre algo. Pero también asusta, porque si puedes cambiar, entonces también puedes equivocarte. Si puedes moverte, también puedes perder. Si puedes salir, también puedes fallar. Y ahí es donde muchas personas se vuelven a frenar, no por el estancamiento, por el miedo al error. Y ese miedo es fuerte, porque durante mucho tiempo quizá mediste tu valor en función de hacer las cosas bien, de no equivocarte, de no fallar, de no tomar decisiones que después tengas que cuestionar. Y crecer
Rompe eso, porque crecer implica ensayo, implica decisiones que no siempre salen como esperabas, implica caminos que no eran exactamente lo que imaginabas, implica momentos donde dudas si fue la mejor elección, y si no puedes tolerar eso, vas a volver a lo seguro, no porque sea mejor, porque es más controlable. Pero aquí hay algo que cambia todo. El error no es lo que más te estanca. Lo que más te estanca es no moverte por miedo a equivocarte. Porque el error, al menos, te da información, te muestra qué no es, te ajusta, te enseña. Pero la inmovilidad no te da nada nuevo, solo repite. Y repetir sin cuestionar es lo que te mantiene exactamente en el mismo lugar. Por eso, en este punto del proceso, hay un cambio clave. Dejas de buscar hacerlo perfecto y empiezas a buscar hacerlo real. Real significa que nace de ti, que tiene sentido para ti, que aunque no sea la mejor decisión del mundo, es una decisión que no estás tomando desde el miedo. Y eso es suficiente para empezar, porque el movimiento no. Necesita perfección, necesita intención, necesita dirección, aunque no esté completamente definida. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque al empezar a moverse, descubren algo que no esperaban, que no necesitaban tener todo claro para avanzar, que la claridad aparece en el camino, no antes, que muchas respuestas no llegan pensando más, llegan haciendo, probando, explorando, equivocándose un poco, ajustando. Y eso es completamente distinto a cómo vivían antes. Antes intentaban resolver todo en la mente. Ahora empiezan a resolver en la experiencia. Y eso cambia todo, porque la experiencia te da algo que la mente no puede darte. Sola. Realidad. No teoría, no suposición, no escenario imaginado. Realidad. Y cuando empiezas a moverte desde la realidad, tu vida empieza a cambiar de forma concreta, no perfecta, pero concreta. Empiezas a ver resultados distintos, empiezas a sentirte distinto, empiezas a relacionarte distinto. Y eso refuerza el movimiento, porque ya no es solo una idea, es algo que estás viviendo. Pero todavía hay algo más profundo que empieza a aparecer aquí, algo que no tiene que ver con avanzar, sino con quién te estás convirtiendo mientras avanzas. Porque no es solo a dónde vas, es quién eres en el proceso. Y ahí, en ese punto, el foco deja de estar solo en salir del estancamiento y empieza a estar en algo mucho más profundo, la persona en la que te estás convirtiendo mientras lo haces, porque puedes moverte, pero seguir siendo el mismo por dentro. Puedes cambiar de entorno, pero seguir repitiendo los mismos patrones. Puedes tomar decisiones distintas, pero seguir operando desde el mismo miedo, y eso no transforma, solo cambia el escenario. Por eso este momento es tan importante, porque aquí ya no se trata solo de avanzar, se trata de cómo avanzas, desde dónde decides, desde qué lugar te relacionas contigo, desde qué parte de ti eliges. Y eso cambia completamente el resultado, porque no es lo mismo moverte desde desesperación que moverte desde claridad. No es lo mismo cambiar por presión que cambiar por coherencia. No es lo mismo salir huyendo que salir entendiendo. Y esa diferencia define si realmente estás creciendo o solo escapando. Porque escapar también se siente como movimiento. Te mueves rápido, cambias cosas, tomas decisiones impulsivas, pero no hay raíz, no hay integración. Y sin integración, vuelves al mismo lugar, solo que con otro contexto. Por eso aquí aparece algo muy importante, integrar lo que estás viendo. No solo actuar, entender qué te llevó a quedarte tanto tiempo. Entender qué parte de ti toleró lo que ya no te hacía bien. Entender qué patrón se repite para no repetirlo otra vez en otro lugar. Y eso requiere pausa. No la pausa de evitar, la pausa de observar, porque si no haces ese trabajo, el estancamiento no desaparece, se disfraza, se mueve contigo. Y ahí es donde muchas personas se frustran,
Cambian de trabajo y se sienten igual. Cambian de relación y repiten lo mismo. Cambian de rutina. Pero la sensación interna no cambia tanto. Y entonces piensan que el problema está afuera. Pero no siempre es así. Muchas veces el problema es el patrón que llevas dentro. Y ese patrón, no se rompe solo con movimiento. Se rompe con conciencia, con darte cuenta de qué te hizo quedarte, qué te hizo postergar, qué te hizo ignorar lo que ya sabías. Y aquí es donde aparece algo muy honesto. No todo fue externo. No todo fue culpa de las circunstancias. Hubo una parte de ti que eligió quedarse. Y reconocer eso no es para culparte, es para recuperar poder. Porque si todo fuera externo, no podrías cambiar nada. Pero si hay una parte interna que participó, también hay una parte interna que puede elegir distinto. Y eso es clave, porque te devuelve la capacidad de construir algo diferente. No desde la reacción, desde la conciencia. Y cuando empiezas a moverte desde ahí, tu forma de avanzar cambia. Ya no buscas solo salir rápido, buscas entender mejor. Ya no buscas solo cambiar lo externo, buscas repetir lo interno. Y eso hace que el proceso sea más lento, pero mucho más sólido. Porque ahora sí estás construyendo algo nuevo, no solo moviéndote. Y aquí aparece otra cosa que no muchos esperan. Empiezas a volverte más selectivo. No desde el juicio, desde la claridad. Ya no entras en cualquier dinámica, ya no te quedas en cualquier espacio, ya no sostienes cualquier tipo de interacción solo por costumbre. Empiezas a notar más. ¿Qué te suma? ¿Qué te drena? ¿Qué te expande? ¿Qué te reduce? Y esa claridad filtra. Filtra personas, filtra decisiones, filtra caminos, no porque te vuelvas rígido, porque te vuelves más consciente. Y esa conciencia te cuida, porque ya no necesitas llegar al límite para darte cuenta. Empiezas a ver antes, y eso te ahorra algo muy importante. Desgaste, desgaste emocional, desgaste mental, desgaste de tiempo. Y cuando dejas de desgastarte tanto, tu energía cambia, se vuelve más limpia, más disponible, más enfocada. Y esa energía es la que te permite construir algo distinto de verdad, no desde el cansancio, desde la intención. Y eso es lo que diferencia a alguien que solo quiere salir del estancamiento de alguien que realmente está creando una vida nueva. Porque salir del estancamiento es el inicio, no el objetivo. El objetivo es vivir de una forma donde ya no necesitas estancarte para sentirte seguro, donde puedes moverte sin colapsar, donde puedes cambiar sin perderte, donde puedes crecer sin depender de que todo esté perfecto. Y eso es otro nivel de libertad. No la libertad de hacer lo que quieras en cualquier momento, la libertad de no quedarte atrapado en lo que ya sabes que no es para ti. Y cuando empiezas a vivir así, algo se acomoda profundamente, porque ya no estás repitiendo por inercia. Estás eligiendo, y elegir, aunque sea más difícil, siempre te acerca más a ti. Pero todavía hay algo más, algo que no tiene que ver con avanzar, sino con cómo sostienes esa nueva forma de vivir cuando la vida vuelve a ponerte a prueba. Y la vida va a volver a ponerte a prueba. No porque estés retrocediendo, porque ahora estás viviendo de una forma más consciente. Y cuando vives más, consciente, ves más. Notas más rápido lo que no encaja. Sientes antes lo que te drena. Detectas antes cuando algo empieza a repetirse. Y eso es una bendición y un reto al mismo tiempo. Porque ya no puedes ignorar lo que antes ignorabas. Ya no puedes quedarte igual sin sentirlo. Ya no puedes justificar lo mismo sin que algo dentro de ti reaccione. Y ahí es donde se consolida todo. No en los momentos donde todo está claro. En los momentos donde algo te vuelve a tentar a quedarte. Porque va a pasar. Va a aparecer una oportunidad que parece fácil, pero sabes que no te lleva a donde quieres. Va a aparecer una dinámica conocida, que se siente cómoda,
pero sabes que ya la viviste. Va a aparecer la posibilidad de volver a lo seguro, aunque ya sepas que lo seguro te apaga. Y ahí hay una decisión, no visible para nadie, pero completamente determinante para ti. Volver o sostener lo nuevo. Y sostener lo nuevo no siempre se siente bien. A veces se siente más incómodo que volver, porque volver es rápido, es conocido, es inmediato. Sostener lo nuevo requiere presencia. Requiere recordar por qué empezaste a moverte. Requiere confiar en lo que viste, aunque ahora la emoción te diga otra cosa. Requiere no. Negociar contigo en el momento exacto donde sería más fácil hacerlo. Y eso es crecimiento real, no el que se dice, el que se practica. Porque crecer no es una decisión que tomas una vez, es una decisión que sostienes muchas veces, en pequeños momentos, en decisiones que nadie ve, en elecciones que no se publican, en instantes donde podrías volver a lo mismo, y eliges no hacerlo. Y eso construye algo, no inmediato, no espectacular, sólido. Una forma distinta de estar en tu vida, una forma donde ya no necesitas quedarte, donde no creces para sentirte seguro, donde puedes tolerar la incomodidad del movimiento, porque sabes que quedarte cuesta más. Y eso cambia todo, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Y elegir, con conciencia, transforma. No solo lo que haces, transforma quién eres. Te vuelves a alguien que no se queda por costumbre, que no posterga por miedo, que no se adapta automáticamente a lo que ya no le hace sentido. Te vuelves a alguien que se escucha. Y eso es una forma muy profunda de respeto, porque la mayoría de las personas no vive mal porque no pueda cambiar, vive mal porque no se escucha lo suficiente para hacerlo. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, ya no puedes vivir igual, no porque no quieras, porque ya no puedes ignorarlo sin sentirte peor. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de no traicionarte para sentirte cómodo. Y esa libertad es silenciosa. No necesita validación, no necesita aprobación, no necesita que otros la entiendan. Se siente en la forma en la que ya no te fuerzas a encajar, en la forma en la que ya no sostienes lo que te apaga, en la forma en la que ya no necesitas tanto ruido para evitar el silencio, porque ahora el silencio ya no pesa igual. Ahora el silencio te muestra si estás alineado, te muestra si estás volviendo a lo mismo, te muestra si estás avanzando o si estás repitiendo con otra forma. Y cuando puedes quedarte en ese silencio, sin huir, sin llenarlo, sin distraerte, aparece algo muy claro: paz. No la paz perfecta, no la paz constante, la paz suficiente, la que viene de saber que, aunque todavía no tengas todo resuelto, ya no estás completamente en el mismo lugar. La que viene de sentir que te estás moviendo, no solo afuera, dentro. La que viene de saber que ya no estás dormido en tu propia vida. Y eso cambia todo, porque al final el mayor error no es equivocarte, no es intentar y fallar, no es cambiar y tener dudas. El mayor error es quedarte donde ya sabes que no creces, solo porque es más fácil. Y cuando dejas de hacer eso, aunque el camino no sea perfecto, aunque haya incertidumbre, aunque haya momentos de duda, tu vida empieza a parecerse más a algo real, algo que no estás sosteniendo por inercia, algo que no estás viviendo por costumbre, algo que estás construyendo con conciencia. Y eso es lo que marca la diferencia. Si algo de todo esto te resonó, no lo dejes pasar. Porque a veces ese pequeño clic interno es el inicio de un cambio que llevabas mucho tiempo postergando. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete. No como hábito, sino porque entenderte mejor cambia mucho más de lo que parece desde afuera. Déjame en los comentarios algo honesto. No perfecto. ¿En qué parte de tu vida sientes que te estás quedando, aunque sabes que podrías moverte?
Y si conoces a alguien que está justo en ese punto, compártele esto. A veces, lo único que alguien necesita para empezar a cambiar es escuchar lo que ya sabe, pero no había podido nombrar.